Les deseo muy buena sesión a todos y a todas y les dejo ahora con Clarisa Ruiz Correal de Bogotá. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, es emocionante y quisiera dar un saludo muy especial a los organizadores de esta conferencia maravillosa, a la ciudad de Roma y a la Agenda 21 de la Cultura, que es el capítulo de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales. A nuestros amigos Luca Bergamo y Jordi Pascual y a todos sus equipos. Marta, muchas gracias. Estamos en este panel Descubrir y Disfrutar con la maestra Lina Gaviria de Medellín. Ella es la secretaria de Cultura de Medellín y han sido los ganadores del último premio de la Ciudad de México y CLU que organizan para las mejores prácticas. Estamos también con la maestra Guadalupe Lozada de León. Ella es encargada de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y ha sido pues una mujer dedicada a las labores culturales, a la gestión y el patrimonio. También estamos con el maestro Benjamín González. Él es director de vinculación comunitaria en la ciudad y trabaja pues con Guadalupe. Y estamos con Mauricio Castro Rivas. Él es el encargado de cultura de la ciudad de Concepción, en Chile. Entonces, pues, está el continente con unas paradas y pues eso nos alegra mucho. Estamos en esta sesión dedicada a dos de las garantías importantes, de esas 5 garantías que trabaja la Carta de Roma, que son las de descubrir y disfrutar, con las de crear, compartir y proteger. Para mí, desde que tuve la oportunidad de estar en todo el proceso de levantamiento y construcción de la carta, pues quiero decirles que me parece particularmente importante este ejercicio porque cayó en un momento excepcional de la humanidad. ¿No? Comenzamos a trabajar en el año 19, a final del año 19, y sobrevino la pandemia cuando teníamos que tener la primera reunión. Entonces, no se puede desligar la sincronía de estos dos hechos y en el sentido de que la carta muestra para mí el esfuerzo y la persistencia del sector cultural por adelantar sus reflexiones, por adelantar sus diálogos. Para mí la Carta de Roma tiene una gran importancia en el sentido de ser inicialmente y primero que todo un diálogo intercultural, una reflexión intercultural y todo lo que nuestros gobiernos, nuestras organizaciones desde lo civil también puedan hacer por mantener viva la reflexión sobre las políticas culturales, sobre la difusión también de lo que significan los derechos culturales, es bienvenido porque yo siento que ha habido un poco un letargo en los últimos años. Me parece que cuando el filósofo Sloterdijk reflexiona sobre nuestro momento y dice que estamos necesitando estados fuertes y una presencia muy importante del Estado, a la vez tenemos que tener mucho cuidado de no bajar la guardia y también las comunidades y la sociedad tener cuidado con la democracia y el fortalecimiento de la democracia. Ese diálogo intercultural que propicia la Carta de Roma 2020 es una búsqueda de fortalecimiento de la democracia. Me parece importante la Carta de Roma también su claridad, su lenguaje llano que la acerca pues al ciudadano corriente. Me parece también muy importante que la veo yo como un espíritu de colaboración y de solidaridad entre las diferentes naciones y comunidades y toda esa dinámica que promueve CGLU
y que supo tomar pues esta bandera Roma. Entonces, a partir pues de esta, digamos, reconocimiento de los valores que encierra hoy la Carta de Roma, pero yo creo que será con el tiempo que veremos su función y su importancia. Pues vamos a abrir este diálogo para conocer las prácticas que las ciudades que están aquí representadas pueden contarnos y enriquecer y dar vida a estos derechos y capacidades de los que estamos hablando. Entonces voy a dar la palabra a Lina Uribe, Secretaria de Cultura de Medellín, para que en unos 10 minutos nos cuentes sobre tus experiencias. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Clarisa. Un placer estar aquí contigo. Hoy dándole un saludo muy especial, un agradecimiento a la cultura del CGLU, eh, a la ciudad de Roma claramente, y un saludo muy especial a todos aquellos que han hecho este espacio de encuentro posible y a todos mis colegas, a Guadalupe Lozada, a Benjamín González, a Mauricio Castro, a Inti Muñoz que estuvo aquí anteriormente. Eh, Unos muy buenos días para todos desde Colombia. Y bueno, voy a ver, estamos ya con la presentación. No sé si la tengamos, Marta. Sí, enseguida. Gracias. Pues realmente eso son más unos slides para acompañar. Si quieres, yo voy comenzando De acuerdo, sí. Vale. Bueno, entonces, bueno, para todos los que no conozcan, Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia y es la capital del departamento de Antioquia. Cuenta con una población de 2,5 millones de habitantes y en su distribución territorial somos un valle. El área urbana se divide en 6 zonas y esas a su vez se dividen en 16 comunas y la zona rural se divide en 5 corregimientos que se dividen en veredas. Bueno, Medellín es una de las ciudades que evidencia mayor progreso en el país, con un fuerte desarrollo en temas de movilidad, de transporte, de comercio, de educación, y adicional a la lista de opciones claramente está el arte, la cultura y el entretenimiento. Tras muchos años de conflicto armado en el país y de ser una de las ciudades más violentas del mundo, Medellín sigue siendo una ciudad de grandes transformaciones culturales y territoriales gracias a las políticas públicas, a la innovación social, a inversiones público-privadas. Esa es una gran fortaleza que tenemos en Medellín. Y la educación y el arte han sido un bien común que amplían la capacidad de cada persona para crear su propio futuro y hacer de la cultura un factor clave para la convivencia, el fortalecimiento de la ciudadanía y la oportunidad de una vida digna. Voy a hablarles un poquito del marco normativo que tenemos, cómo estamos alineados con las políticas culturales de la ciudad y del país. Estamos basados en la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos en igualdad de oportunidades. La investigación, desarrollo y difusión de los valores culturales y la inclusión del fomento de la cultura en los planes de desarrollo económico y social. La Ley de Cultura 397 de 1997 incluye la cultura como fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana. Y ya en Medellín, el decreto 883 de 2015 nos dice que la Secretaría de Cultura Ciudadana es una dependencia del nivel central, que tendrá como responsabilidad garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura de los habitantes de Medellín. Posteriormente ya vamos llegando a nuestro proyecto y el Acuerdo 72 de 2013 establece la red de prácticas artísticas y culturales con la facultad de congregar y articular las diferentes agrupaciones y organizaciones de Medellín con la administración pública para garantizar los derechos culturales de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. Si me da el próximo slide. Acá ahora pasamos digamos, a cómo Medellín es un referente mundial por su red de prácticas artísticas y culturales. Así lo reconoció la Red Internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos bajo el 4º Premio Internacional CGLU, Ciudad de México, Cultura 21,
y Medellín fue seleccionada entre 81 ciudades candidatas. Esto lo hicimos en alianza con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, del área metropolitana, la ASI, y nos unimos, la Secretaría de Cultura y ellos, para postularnos a este premio, para contribuir así al posicionamiento internacional de Medellín y visibilizar sus buenas prácticas en la cultura. Este reconocimiento busca premiar a una ciudad y un gobierno local o regional cuya política pública haya contribuido significativamente a relacionar los valores de la cultura con la gobernanza democrática, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Es por eso que postulamos la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, que es un proyecto de la alcaldía y lo está ejecutando la Secretaría de Cultura Ciudadana. En ese proyecto, a través de laboratorios creativos en diferentes artes, generamos y fortalecemos procesos de convivencia y cultura ciudadana en cerca de 7.800 niños anualmente. Niños, niñas, jóvenes, y toda esta formación que hacemos a través de esa red de prácticas se hace a través del disfrute, del aprendizaje de las artes, y estamos literalmente en cada una de las comunas y en cada uno de los corregimientos. Entonces tenemos un alcance en todo el municipio de Medellín. Esta red comenzó en 1996 y nace este proyecto con la Escuela de Música, la red de escuelas de música, a través de unos acuerdos municipales, y el objetivo de crear las escuelas para la formación musical de niños y niñas de toda la ciudad es una iniciativa social, busca hacer algo social. Luego, en el 2004, nace la red de danza, la red de artes plásticas y visuales, y luego la red de artes escénicas. Y este año estamos muy felices de decir que nace una red más, que es la red de audiovisuales. Estaba siendo solicitada por el sector y ya ha sido muy esperada. Y pues desde la creación de este proyecto, en el 96, el proyecto ha logrado, a través de las prácticas artísticas, la transformación de las vidas, la posibilidad de brindar oportunidades de crecimiento personal y una excelente inversión del tiempo libre a los miles de jóvenes que han pasado por los diferentes procesos. Y cuando hablo de miles, realmente es eso, son miles de jóvenes que han pasado por este proceso. Algunos se han mantenido y van subiendo año a año, pero también cada año tenemos niños, niñas, jóvenes nuevos que se integran a esos procesos. Bueno, el día de hoy la red se piensa como un proyecto social. Se construye en conjunto con las entidades artísticas y culturales de la ciudad, así que no son operadas directamente por la alcaldía, sino que buscamos siempre los aliados en el territorio. Esto es porque ellos le apoyan su trayectoria, apoyan una capacidad instalada que ya tienen y sobre todo apoyan todo el conocimiento interdisciplinar que tienen. Al mismo tiempo, ponemos en valor a los maestros de las artes en Medellín, generando no solo trabajo para ellos, sino también oportunidades de que se fortalezcan mediante procesos de formación a formadores. Con esta red pretendemos garantizar los derechos culturales de la primera infancia, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, como les digo, en todas las comunidades, en todos los comunas y corregimientos de la ciudad. Y buscamos que a través de diferentes metodologías fomentemos la expresión, el intercambio, el aprendizaje y la experimentación de diferentes manifestaciones artísticas, estéticas y culturales. Algo que quiero resaltar de esta red y quiero contarles, y es que esta red bien trabaja con agentes territoriales, trabaja con los papás, con las mamás, con los familiares, con los vecinos, con la comunidad, y activamos toda la comunidad en este proceso. Se les tiene en cuenta porque ellos son agentes de transformación y fortalecen y apoyan el proyecto para que tenga una continuidad en el territorio y en la comunidad. Para desarrollar esta estrategia, la entidad asociada debe identificar las personas y grupos interesados en el arte y en la cultura y específicamente en la red que estén manejando en el territorio y en la comunidad. Y generan estos enlaces para que sean partícipes de un proceso en las diferentes actividades y componentes según sean convocados. Esas personas lideran y articulan los vínculos en la comunidad y la visualización del territorio. Y desde esa participación en la red están generando realmente, yo lo llamo es como una colcha de retazos, la cual construimos con todos, porque son familias que
que se benefician de la red, a pesar de que es un beneficio que vemos como el niño o la niña, realmente es la familia completa que se está beneficiando de esas visiones de la red. Muchas gracias, Lina. ¿Perdón? No, ya para hacer la ronda, entonces, si quieres, abrimos después las preguntas para que todo el mundo participe. No sé si quieras agregar algo. Bueno, entonces para cerrar, tenía un poco más, pero yo acá lo tengo todo. Y seguimos conversando, sí. Claro que sí. Lo único es, pues lo único no, para poder cerrar esta primera intervención, es que yo creo que estos 5 valores que plantea la Carta de Roma, porque yo los veo como unos valores, el descubrir, disfrutar, crear, compartir y proteger, realmente yo veo que nuestra red está directamente vinculado a esos valores en términos de poder generar esas grandes oportunidades. Ese es el espíritu de las redes. No buscamos formar profesionales, buscamos es generar estas experiencias que nos permeen a todos. Son experiencias sociales, son experiencias que a través de las artes están generando la apertura de oportunidades, nuevas miradas, generando curiosidad, felicidad. Entonces, digamos que estamos muy alineados con esta Carta Roma y con esos valores que promueve y a través de esta red de prácticas estamos todavía mucho más fuertes en poder generar esa conversación con todas las personas que rodean esas prácticas artísticas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Atenta. Gracias, Lina. Entonces vamos a dar la palabra a la maestra Guadalupe Lozada de León para que nos cuente de sus trabajos. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y les agradezco mucho estar aquí. Yo realmente voy a leer un pequeño textito de presentación para dejarle el camino a Benjamín y que él nos platique sobre este tema tan interesante que tenemos en la Ciudad de México. En primer lugar, queremos agradecer al Gobierno de Roma y a CGLU por reunirnos en esta iniciativa tan importante para el presente y futuro cultural de nuestras ciudades. Queremos decirle que para el Gobierno de la Ciudad de México, la Carta de Roma se ha convertido ya en un referente para pensar e implementar de una forma más profunda las políticas culturales. Con la Carta de Roma podemos caminar unidos en la tarea de hacer de la diversidad cultural un factor central para hacer posibles comunidades libres de injusticia, violencia y exclusión. También para encontrar a través de nuevos saberes los caminos que habremos de seguir tras los devastadores efectos de la pandemia en el mundo. Es por ello que queremos hablar hoy del programa Pilares, la principal apuesta de la administración que encabeza a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la Ciudad de México para hacer de la educación y la cultura en los barrios populares de nuestra megalópolis una forma de crear espacio público donde no lo hay, sentido de comunidad y participación donde mujeres, hombres y niños, jóvenes y adultos mayores sean el centro de una comunidad y de una ciudad que se concibe a sí misma como un proyecto cultural en permanente reinvención. Agradecemos a CGLU el que haya tomado en cuenta Pilares para su inclusión en el catálogo de buenas prácticas del programa de Ciudades Libres. Para compartirles la historia y las características del programa, me da mucho gusto presentarles a mi compañero y amigo Benjamín González, director general de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Conste que no te robé ni 2 minutos, Benjamín. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Lo tenía que leer porque si no me sigo. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y voy a resumir en los siguientes minutos este proyecto del cual la maestra Lozada nos ha incorporado. La Ciudad de México, como ustedes saben, lleva 20 años de profundas transformaciones. A partir de la llegada de la posibilidad de elegir a un gobierno en la Ciudad de México, cosa que no sucedía hace 20 años, se han desatado una serie de cambios profundos. La gran mayoría de estos cambios nace de un diagnóstico inicial. La conformación geográfica de la ciudad ha
decidido que la ciudad sea una ciudad de ciudades, donde la desigualdad se ha constituido a partir de grandes franjas de desarrollo económico, cultural y social, y otras franjas de la ciudad que están en abandono en lo general y desprovistas de los mínimos servicios y de los derechos fundamentales. Esta lucha se ha centrado en romper esos determinismos. La ciudad creció del centro hacia el sur a partir de que la universidad es llevada al sur y se construye un corredor de desarrollo natural. Sin embargo, zonas como el norte, el poniente y el oriente de la ciudad particularmente se convirtieron en zonas muy complicadas. El oriente en lo particular, porque es la entrada de la zona indígena de nuestra ciudad y se constituyó como un gran amasijo de personas con su desarrollo cultural, con su propia iniciativa, pero abandonadas institucionalmente. Uno de los primeros esfuerzos que se realizó fue la red de faros de la Ciudad de México, en la que me tocó participar hace 20 años en su fundación, como director fundador del primer faro que la Ciudad de México, que fue el Faro de Oriente, y a partir de ahí se empezó a pensar la ciudad de otra manera, la ciudad como una estrategia central de descentralización, donde la infraestructura de cercanía y donde la construcción de nuevas centralidades públicas locales, de lugares de encuentro y de desarrollo comunitario, donde se pudiera elaborar la perspectiva, el diálogo y la conversación local, fueran promovidas desde el Estado. El Faro se constituyó en una primera expresión, actualmente existen 9 de estos proyectos, y fue inspirado en esto que esta nueva administración decidió realizar un proyecto de infraestructura cultural y social muy ambicioso que tiene las siguientes características. Les voy a dar solo un dato para ejemplificarlo. La ciudad construyó aproximadamente entre universidades, centros culturales, casas de cultura, más o menos 250 espacios en 50 años. La apuesta de pilares, que quiere decir puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, es la realización de 300 puntos nuevos de infraestructura cultural en 2 años, de los cuales llevamos hasta el día de hoy 260 nuevos espacios construidos en red en 18 meses de gobierno. La apuesta presupuestal, dice aquí un clásico de política cultural en México, que política pública sin dinero es demagogia, es en este momento, en el caso de la inversión pública de la ciudad, es la inversión más alta en la historia de la ciudad en infraestructura comunitaria. Estamos hablando aproximadamente de 2,000 millones de pesos que se están invirtiendo en la ciudad anualmente para la creación de infraestructura, el desarrollo y el equipamiento y de alguna manera el desarrollo del programa. Fuimos inspirados por Bogotá, por supuesto, y toda su estrategia de parques, biblioteca, que de alguna manera constituye esta lógica de descentralización. Y básicamente el proyecto tiene la idea de constituir y sembrar en la ciudad un espacio que sea un espacio digno, que sea un espacio central, que sea un espacio de conversación, y ahí se colocan 3 estrategias centrales. Una estrategia de carácter educativa, que tiene que ver con un modelo de atención hacia los jóvenes para que puedan concluir su educación básica. Al mismo tiempo, se coloca una estrategia de gestión cultural y de promoción y de educación no formal en artes, en oficios, y al mismo tiempo se coloca una oferta que tiene que ver con el esparcimiento, el encuentro y el apoderamiento del espacio público a partir de la participación comunitaria. Estos 3 elementos se conjugan en un esfuerzo central, y el elemento siguiente es que este proyecto se conecta en red con los demás pilares que empiezan a dialogar entre ellos a partir de herramientas tecnológicas, pero también a partir de encuentros y promociones interinstitucionales. Sé que tengo pocos minutos, dejo esta primer
visión. Lo único que les podemos decir es que compartimos en esencia el espíritu de la Carta de Roma y de alguna manera este proyecto es el proyecto de derechos más importante de los últimos años que va dirigido particularmente a esos sectores que tanto que es tan importante el desarrollo cultural comunitario para ellas. Muchísimas gracias y estamos aquí para contestar dudas y agradecidos por esta participación. Muchas gracias, Benjamín. Entonces vamos, realmente hermoso y los felicito mucho, y entonces vamos a seguir con esta primera presentación que nos hacen de sus proyectos. A Mauricio, te doy la palabra. Mauricio Castro, de la ciudad de Concepción, secretario de Cultura de la ciudad de Concepción. Tienes el micrófono. Sí. Ya. Buenas tardes. Sí. Gracias, Clarisa. Muy buenas tardes a todas. Quisiera comenzar agradeciendo al Gobierno de Roma, CGLU, a la Agenda 21 de la Cultura, en nombre de la ciudad de Concepción, esta invitación a participar en este encuentro tan relevante para compartir experiencia en torno al futuro de las ciudades en los tiempos del COVID. Para contextualizar mi presentación, nosotros vamos a presentar una buena práctica también que fue reconocida con el Premio Ciudad de México. Señalarles que Concepción es una ciudad ubicada a 500 kilómetros al sur de Santiago, posee 230.000 habitantes, y comparte una conurbación que lleva su mismo nombre y que alcanza casi 1 millón de personas. Su zona de influencia natural es el centro-sur del país, por ser una ciudad industrial, de servicio, universitaria, y porque además históricamente está ubicado en el límite norte de lo que se llama el Wallmapu o el territorio chileno. Entonces también considera un componente de frontera durante varios siglos. Una característica muy importante de la ciudad es que es un territorio que cada 40, 50 años sufre terremotos muy fuertes. Entonces eso obliga constantemente a que sus habitantes tengan que estarla inventándola, reinventándola, como concediéndola constantemente, ¿no? Como su nombre quizás lo indica. Eso ha generado una condición de resiliencia en los habitantes que sin duda es un componente a relacionar en estos tiempos de COVID y con la propuesta también de Roma, porque nosotros creemos que la resiliencia es una herramienta, una forma de enfrentar la reconstrucción, podríamos decir, de lo que va a ser el sector creativo en los próximos años. Señalo esto porque yo creo que el contexto que marca el ciclo de las políticas culturales de la ciudad de Concepción nace precisamente el 2010 con un sismo 8.8 que azotó la ciudad y que generó muchos daños. Pero junto con lo material que generó, yo creo que una de las principales heridas que dejó fue un daño social. Hubo una crisis social muy fuerte que provocó ese sismo, que impulsó que el municipio de la ciudad desde el año 2012 considerara, junto con la reconstrucción material, también impulsara un proceso de reconstrucción social-cultural. Y primero, determina la cultura como un eje de desarrollo para la ciudad y inicia un proceso de planificación participativa, que el año 2014 recibe el reconocimiento de la Agenda 21 como ciudad piloto, como buena práctica por la forma en que se desarrolló, y que ha marcado todas las acciones que hemos desarrollado en los últimos 5 años y en la cual se inserta el Centro de Creación de Concepción, que es el proyecto que estoy presentando ahora. Una infraestructura que nace de este proceso participativo, que era una demanda de la comunidad y que buscaba fortalecer el eslabón de la producción en la cadena de valor de los procesos creativos. Nuestra intención de crear este espacio lo hicimos también, lo presentamos el año 2014 en un encuentro que nos invitó CGLU a Buenos Aires, donde aprovechamos de conocer el CMD, que era un centro metropolitano de diseño, que había reconvertido un espacio y le había dado espacio a la creatividad. Cuando regresamos a Chile, entonces, buscamos algo que pudiera parecerse a una infraestructura que potenciara un espacio de la ciudad que quizás está en detrimento, y encontramos una escuela que precisamente se llamaba Argentina, que estaba cerrada hace muchos años por falta de matrícula, y que hace muchos años atrás había funcionado como la escuela de profesores en la ciudad. Y decidimos que ese era el lugar adecuado, tenía un potencial de desarrollo enorme, pero cuando empezamos a ponerlo en marcha, nos dimos cuenta de que el proceso de buscar los recursos, gestionarlo y comenzar la remodelación del edificio que estaba abandonado, iba a ser muy largo.
Entonces empezamos nuevamente a reciclar ideas de otros espacios, estudiamos los faros de México y encontramos en Madrid, en la Tabacalera, una metodología de trabajo que era como entregar la cogestión del espacio a los creativos directamente. Y comenzamos entonces en esta metodología que también es cíclica, como es la Carta de Roma, no poniéndolo en marcha una vez remodelado, sino abriéndolo de inmediato al uso para que fueran los creativos, los interesados en recuperarlo, ellos mismos con su trabajo, paralelo al trabajo del municipio, quienes comenzaran a darle forma. Eso yo creo que es toda una buena práctica, porque permitimos que las personas ingresaran inmediatamente y se fueran empoderando del espacio. Cosa que mientras el municipio avanzaba en la remodelación, ya las comunidades artísticas estaban reconstruyéndolo internamente, materialmente, pero también con trabajo. Por eso que cuando lo inauguramos el año 2018, con corte de cinta, claro, como nos habían pedido que lo hiciéramos, pero no lo hicimos finalmente, cuando se corta la cinta, el centro estaba lleno. Ya tenía la comunidad adentro funcionando, y eso creo que fue muy valioso porque permitió reconstruirlo a partir de lo que teníamos, ¿no? Con esta actitud resiliente que digo yo, de está difícil, están las condiciones como hoy día con el COVID, pero tenemos que encontrar los puntos de apoyo para volver a echar a andar los proyectos y la nueva forma de entenderlo. El C3 es un espacio que ofrece espacio para trabajo a profesionales, empresas, organizaciones del mundo del diseño, la arquitectura, la música, la tecnología, el arte escénicas principalmente, pero también al mundo social. Cuenta con 1.000 metros cuadrados de oficina, tiene talleres, salas de reuniones, y tiene 4.000 metros cuadrados de espacio público, que es como un recinto ferial. Posee también una huerta comunitaria, con la cual nos vinculamos al barrio, y ha permitido que tengamos una relación muy estrecha con el barrio que nos alberga. En los 4 años totales de funcionamiento, ha albergado 200 proyectos, han pasado 50 empresas o agrupaciones culturales, ha dado trabajo a más de 600 personas, y ha generado una cantidad de productos que en total ha impactado, podríamos decir, la conurbación en su totalidad. Hoy es actualmente el centro de trabajo colaborativo más grande de Concepción, y lo apuntamos efectivamente hacia gestionar y apuntar nuestro trabajo hacia el desarrollo sustentable. Este año postulamos al Premio Ciudad de México, que nos reconoció como una buena práctica, y nosotros eso es lo que hemos querido venir a presentar hoy día, justo en este capítulo que se llama Descubrir. Entonces nosotros los queremos invitar a descubrir el Centro de Creación de Concepción a través de este video que es muy breve. Gracias. Gracias, Mauricio. C3 es un espacio de trabajo colaborativo para las economías creativas de la ciudad. Nació el 2016 como parte del Plan Estratégico Concepción Cultural 2030. Y en todos estos años, C3 se ha transformado en parte importante de la creatividad, el arte y la cultura de la ciudad. El mundo de la cultura demandaba como prioridad la necesidad de espacios para trabajar, de condiciones apropiadas para mantener talleres y salas de ensayo. Por ello, destinamos el edificio de la antigua Escuela Argentina a un costado del Cerro Amarillo y en conjunto con los mismos colectivos que necesitaban espacio, dimos vida a este lugar de creación. Hoy C3 es más que un edificio, es una plataforma de servicios para el emprendimiento cultural, social y ambiental. Una comunidad creativa donde se encuentran personas de distintas disciplinas. En el C3 tenemos una huerta comunitaria que ha sido un espacio de encuentro de vecinos y vecinas del barrio. C3 es parte de ese nuevo Chile que están haciendo. Uno donde la cultura de la colaboración, de la diversidad, del cuidado del ambiente y la calidad de vida se convierten en algo real y concreto. Súmate al C3, un espacio de trabajo para fortalecer tus proyectos. Una comunidad creativa que crece día a día. Muy bien. Tienes cerrado el micrófono, Mauricio. Muchas gracias, Clarisa, te decía. Bueno, muy bien. Entonces, estamos aquí con 20 personas y vamos a abrir el espacio para comentar, dialogar sobre estas experiencias
y sobre lo que de ella se desprende en correlación con la Carta de Roma. Quisiera simplemente decir que me parece que hay en los tres encontramos un afán de un modo de ser de las políticas culturales que va al encuentro del fortalecimiento de la democracia cultural, de la equidad, y que por lo tanto uno podría hablar de políticas sociales culturales más que de política cultural, ¿no? Y todas las políticas culturales podrían ser denominadas así. Veo la línea de la educación y la formación como una de las estrategias para esa democracia cultural más potentes, más fuertes, ¿no? Y esa necesaria relación, pero tan difícil, de la cultura y el sector educativo. Yo creo que con lo que está pasando hoy en día, pues el sector educativo va a tener que comprender que necesita el llamado a las prácticas culturales y artísticas. También me parece interesante todo el trabajo sobre el modo de hacer, es decir, la gestión. Mauricio señaló mucho esa gestión comunitaria, es entregar a la comunidad para que sea ella la que revive, entregar pues, esa posibilidad no de pescar, sino de enseñar a pescar y dar el espacio, pues, y también lo vemos muy fuerte en las otras dos prácticas y pues obviamente en el faro, en los faros y en lo que resulta estos pilares que se vuelven ya mucho más abarcadores en la Ciudad de México. Y también me parece interesante la reflexión que suscitan en torno a las relaciones de derechos culturales e industrias culturales. En todos hay una preocupación por los oficios, por la producción también y la práctica. Entonces, pues me parece que ese tema que a veces tiene tensiones, pero que en mi concepto se complementa, es interesante. Finalmente, me parece muy importante felicitar esa movilización de recursos que hacen las tres ciudades, y yo también creo que la política se define por la capacidad que hay de luchar por esos recursos del presupuesto general de la nación, y si somos derecho cultural, pues somos parte de del gasto público social. Y eso es no se logra entender que de ahí partimos, no es un punto de partida todavía en Latinoamérica, es un punto de llegada, pero tenemos que convertirlo en el punto de partida. La cultura es gasto público social, como la salud, como la vivienda, ¿no? Como la educación. Entonces, abrimos y vamos a ver las preguntas. Aquí tenemos, pues, no sé si alguien quiere, alzando la mano, o si quiere damos una ronda con los participantes, con nuestros ponentes, para hablar un poco sobre el tema de equidad, la estrategia de educación y cómo sus proyectos están relacionados con esa forma de vida cultural que está relacionada con la educación. Lina. Bueno, nosotros estamos trabajando en dos frentes en este momento para las prácticas artísticas. El primero es un frente de alianza con la Secretaría de Educación. En Medellín este año, a través del Plan de Desarrollo, le dio una preponderancia de inversión muy alta a la educación. Y tenemos unos proyectos que estamos generando a través de MOVA, que es, digamos, el Centro para los Maestros en Medellín, y también a través de la jornada complementaria y del proyecto Buen Comienzo, que es el proyecto para la primera infancia, donde ha sido muy bien recibida la propuesta de tener formación a formadores en áreas culturales, obviamente, pero también de tener las prácticas artísticas y culturales en los colegios.
Esto está en este momento en desarrollo y desafortunadamente por la crisis del COVID, pues este año no logramos iniciar la jornada complementaria, pero la idea es poder iniciar el próximo año, ya sí comenzamos el proyecto que se desarrolla con los maestros en MOVA. El otro frente que estamos trabajando es a través de todo lo que tiene que ver con la cultura viva comunitaria. Y estamos en este momento generando unas alianzas a través del reconocimiento de todos los esfuerzos empíricos que tienen este tipo de proyectos que surgen en las comunidades, tanto en la ruralidad como en la urbe, y generando a través de esas prácticas la forma de entrelazarnos con ellos para llevar a cabo no solamente un reconocimiento, sino un fortalecimiento de esos establecimientos, organizaciones, y poder generar a través del programa de prácticas artísticas que ya está muy establecido y ya tiene mucha fuerza, poder generar esas uniones y esos impulsos que les permitan también a estos espacios emerger, fortalecerse. Tenemos varias propuestas para ellos. Una de ellas es formación a formadores, pero también poder generar contrataciones que les permitan a ellos eventualmente ser operadores de esta red de prácticas artísticas. Tenemos 24 redes o 24 organizaciones que operan las redes. Estas son las redes, digamos, de danza, de artes escénicas, visuales y audiovisuales, pero la de música hasta el momento sí ha estado con la Universidad de Antioquia. Esa es la red más grande que tenemos. Tenemos 27 escuelas en todo el municipio, y la idea sí es poder expandirnos y sí poder generar que la ciudad, a través de la formación, busque ese punto para poder generar no solamente trabajo, sino formación y poder generar más oportunidades para las artes. Benjamín pregunta, ¿cómo están resolviendo la dirección de los centros creados? Comentaste algo así como 260 espacios de capacidad. Ah, pero esta es una pregunta para Benjamín, perdónenme que me equivoqué. Estoy ya vi. Entonces, sí, me gustaría solamente terminar preguntándole a Lina, ¿cuál es la cobertura? ¿Qué alcance tiene la cobertura? Pues dices que es mucha, pero ¿cómo miden ustedes esa cobertura? ¿Están en todas las áreas de la ciudad? Sí, nosotros la forma de medir la cobertura es que estamos a través de 24 organizaciones, estamos en todos los corregimientos y en todas las comunas, y a través de 27 escuelas de música. Esos son los espacios físicos. También estamos a través de todos los escenarios, también trabajamos con las bibliotecas y la red de casas de cultura. Son 19 casas de cultura, son 35 unidades de información de lectura, escritura y oralidad, y estamos contando en este momento con una inversión de este año fueron 9.929 millones de pesos para poder lograr generar, digamos, 200 laboratorios creativos a través de todo el municipio y poder generar, este año fueron 5 meses, desafortunadamente por la pandemia tuvimos que cambiar todo, las escuelas de música sí tuvieron 10 meses de cobertura en este año, las demás empezaron un poco tarde, pero la idea sí es poder tener esa cobertura en la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Benjamín, si quieres comenzamos por la pregunta que te hace, aquí directamente, pregunta, ¿cómo están resolviendo la dirección de los centros creados? Comentaste algo así como que ya son 260 espacios. ¿Qué capacidad de resolución tiene la comunidad periférica? ¿No? Sí, es una muy buena pregunta. Los espacios están siendo equipados y se está participando a través de convocatorias locales. Primero se discute con las comunidades dónde es el lugar ideal. Regularmente se ocupan espacios centrales en los barrios o lugares que fueron utilizados en otro momento y que han caído en desuso y que los hemos recuperado para rehabilitarlos. Es una de las acciones. Un primer criterio es que el responsable del lugar sea una persona que vive y se encuentre dentro de la comunidad, capacitado.
Y existe una estructura de trabajo participativa que incluye un eje de cultura, un eje social y un eje educativo. Por el momento, estos directores responsables de los pilares son asignados por el gobierno como una primera decisión. Solamente agregaría, en este caso, por esta preocupación participativa, que creemos que los proyectos pueden ir madurando y pasar a un proceso mucho mayor en otra etapa de participación y de decisión. Por el momento, esta es una etapa inicial. En el caso de los faros, por ejemplo, el año pasado ya hubo un proceso participativo de selección de los directores. Por primera vez en la historia de los directores fueron electos a través de un mecanismo indirecto por las comunidades. Ellos votaron por en voto en urnas por tercias, y fue la autoridad quien determinó a partir de ternas que le proponía a la comunidad. Entonces se han empezado a explorar procesos de participación donde estos centros que son gubernamentales y que en teoría tendrían que ser colocados desde el poder como una decisión de los gobiernos, nosotros creemos que son centros comunitarios que tienen que tener un proceso participativo y las comunidades tienen que tomar decisión. Pero creemos que esto es un proceso. En el caso de los pilares estamos en una etapa de establecimiento y de fundación. Con esto respondo un poco la pregunta. Solo quería indagar en dos cosas. Aclarar hace un ratito que dije Bogotá y no, perdón, es Medellín, justamente la ciudad que nos inspiró. Claro que Bogotá también tiene unas experiencias muy importantes, pero particularmente es la experiencia de los parques biblioteca. También decirles, y con esto concluyo, algo muy importante. En la ciudad y en el país se está dando un debate muy serio, particularmente en este momento, sobre la prioridad en las políticas públicas en materia de cultura. Y teníamos un Estado y un gobierno que privilegiaba, aunque esto no quiere decir que no era adecuado, pero sí le ponía énfasis en el apoyo a las comunidades artísticas, llámense estas asociaciones, grupos, artistas organizados. Este cambio de colocar el acento en el desarrollo cultural comunitario con una política muy clara ha generado un debate sobre dónde está la prioridad en ese sentido. Es un debate muy enriquecedor porque por primera vez estamos colocando en el centro el derecho a los ciudadanos a ejercer su propio desarrollo cultural y estamos invirtiendo en un proceso participativo para que se vaya construyendo su poética, su decir, su propio discurso para que su participación en la vida cultural tenga una voz mucho más consolidada. Esto es más lento, esto es más complicado, se entiende menos por la comunidad, pero creemos que es el camino a seguir y de alguna manera tiene que complementarse con el apoyo a las comunidades artísticas, una política nacional y local de desarrollo cultural comunitario. Muchas gracias, Benjamín. Efectivamente, estamos asistiendo a una transformación de una visión de una política cultural democratizante hacia una política que reconoce la democracia cultural y que no es más que todo un reconocimiento y entender ese derecho a la cultura como una práctica, ¿no? Como una práctica directa de todo ciudadano y toda ciudad. Mauricio, cuéntanos. A mí me gustaría en esta segunda parte intentar hacer una relación entre nuestras buenas prácticas y la Carta de Roma. A mí hay un punto que me gusta mucho de la Carta, es que es una propuesta cíclica, que invita a que apuntemos políticas culturales que se vayan retroalimentando y vayan avanzando y no sean lineales. Creo que cuando nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos con un potencial desarrollo mayor para los desafíos futuros. Yo creo que el círculo, como es circular, es una forma geométrica democrática, ¿no? El círculo. Creo que cuando abordamos por ejemplo, la educación que tú señalabas, la creación, la difusión como parte de un proceso continuo, y no los miramos de forma separada,
creo que tiene mejores posibilidades de desarrollo. Me gusta también el ciclo, porque siento que este año del COVID, al menos para los chilenos, marca también un ciclo que se cierra. Yo decía el terremoto del 2010, el COVID es una especie de sismo, ¿no? Que está golpeando muy fuerte al sector creativo, que va a dejar muchas cosas en el suelo, pero también una oportunidad de mirar y hacer ajustes de futuro. Chile estamos, además, entre medio condimentado por el estallido social del año pasado y con un proceso constituyente en marcha. El 25 de octubre votamos aquí, si se quiere, una nueva constitución para el país. Entonces, se abre un nuevo horizonte que tiene un sueño de país, pero que también tiene la transformación que el COVID nos está obligando a hacer desde el sector creativo. Y en ese sentido, para finalizar, creo que la propuesta cíclica que hace la Carta de Roma es un elemento de apoyo para las políticas culturales de las ciudades. Muy bien, muchas gracias por esa aterrizaje en la Carta de Roma. ¿Algunas preguntas? ¿Alguien más que quiera intervenir? Si no, podemos seguir dialogando entonces con nuestros invitados, y quisiera preguntarles un poco sobre esa tensión entre las políticas con enfoque de derechos culturales, como es la política de la Carta de Roma, y las políticas con enfoque de industria cultural. Si ustedes las ven complementarias, cómo están trabajando estas dos, digamos, enfoques y paradigmas del trabajo cultural en el siglo XXI dentro de sus proyectos. Lina. Bueno, ese es un tema acá en Medellín un poco complejo. Sí, claro, en todas partes. En todas partes, sí, es en todas partes. Sin embargo, yo tengo una visión muy interesante porque el COVID, a pesar de todo lo terrible que ha sido, yo creo que nos ha catapultado de una forma contundente y casi que obligatoria a la virtualidad y ha generado que pues, nuestro sector, como ustedes saben, es el primero que cierra, será el último que va a poder regresar presencialmente, pero ha generado que las personas tengan que buscar diferentes opciones para poder generar una sostenibilidad mínima. Y eso ha abocado a que nos volquemos todos a una virtualidad, a una digitalización. En parte por eso, pero no solamente por eso, nosotros en el plan de desarrollo lo que incluimos fue un programa de economía creativa. Y lo he llamado economía creativa precisamente para buscar un acercamiento diferente a nuestro sector, porque cuando se habla aquí de economía naranja o se habla aquí de industrias culturales, pues el sector se pone muy, muy molesto y hay mucha resistencia. Entonces, a través de este programa de economía creativa estamos generando, creo que a través del lenguaje, que por eso también a través de la Carta Roma, creo que tiene mucho que ver con eso, porque es un lenguaje más digerible, porque a la final yo sí creo que no estamos hablando de digamos, yo no quiero decir que vamos a comercializar el arte, aunque sí, o que vamos a generar, digamos, una agresión contra las artes como tal, porque estemos buscando generar unos consumos culturales y pues realmente desde la Medellín Futuro, que es nuestro plan de desarrollo, sí estamos proponiendo una línea muy fuerte en varios frentes. Lo primero es que buscamos capacitar a las personas, generar la posibilidad no solo de dar el pescado, sino enseñar a pescar, dar la varita y enseñar a pescar. Y en esa medida poder entrar en una transformación digital, acompañar, pero al mismo tiempo propender porque podamos tener unos espacios donde nos encontremos en la virtualidad, generarles espacios a través del Estado donde puedan tener una venta de servicios y productos. Sé que cuando empiezo a hablar de eso se empiezan a poner como así, pero sí necesitamos unos espacios para que se conozca qué es lo que tienen las artes para ofrecer y que la gente pueda llegar a comprarlos de una forma amistosa, amigable. Y hay una consideración en un programa muy amplio que tenemos en el de formación y gestión de públicos, porque estamos reconociendo que es 360. O sea, no solo podemos estar pensando en que nuestros artistas tengan una buena página, que tengan sus portafolios actualizados, que la calidad sea buena, que puedan vender,
que tengan acceso a mercados culturales, sino que también tenemos que pensar en un público que es local, es nacional y es internacional. Y cómo esta virtualización nos permite llegarle a esos públicos, pero es una estrategia que tenemos que estar todos conjuntamente trabajando y ser conscientes hacia dónde estamos enfocando. Entonces, nosotros estamos... Se te fue el micrófono. Se te apagó el micrófono. Ya, perdón. Que mediante esta cresta que estamos en esta ola arriba del COVID, donde somos en este momento tan importantes porque la cuarentena nadie la pasó sin ver una película, leer un libro, ver un concierto, bailar, cantar, o sea, nadie. Y en ese momento creo que hay una concepción del valor del arte y la cultura muy alto y estamos queriendo también aprovechar ese momento de la ciudadanía para poder generar digamos, este encuentro en términos de nuestro público y nuestros artistas y poder generar amablemente y amigablemente estas estrategias para que podamos empezar a generar una sostenibilidad. Entonces, estamos en esas. Muy bien, muchas gracias. Mauricio. Yo creo que van de la mano, especialmente por el tema de del daño al sector económico de la creatividad. Creo que el cierre de la forma como tradicionalmente lo abordábamos, que era a partir de la presencialidad, y a partir de ahí se generaba el ingreso y el motor económico, muchas veces informal, al menos en Chile y en Concepción, el tema está muy complicado. Por lo tanto, mirar el sector, la relación entre economía y cultura, hoy día se ha transformado en una demanda directamente desde el sector. Nosotros estamos embarcados en este momento en un proceso de reactivación cultural, como le llamamos, proceso participativo que hicimos hace unos meses atrás y que básicamente lo que busca es apoyar la empleabilidad. Que eso fue lo que más se nos pidió, que fortaleciéramos el ecosistema intentando generar puntos de encuentro que dieran mayor sostenibilidad para facilitar la empleabilidad del sector, generar ingresos. Entonces, seguir trabajando el área de la democracia cultural, la participación, el acceso, el derecho a la cultura. Pero quizás en este momento hacer una mirada especial hacia el tema de la reconversión desde el punto de vista de la economía del sector creativo. Así como impulsamos el C3 que apuntaba a la producción, podríamos decirlo, nosotros ahora estamos, a partir de las demandas que nos hicieron el plan de reactivación, estamos creando un nuevo espacio cultural que esperamos desarrollar el 2021 y que apunte efectivamente como a la vinculación, a la comercialización, pero con valores de sostenibilidad, de soberanía alimentaria, de que vaya mezclando cultura y sostenibilidad con espacios concretos donde se puedan visibilizar, ¿no? Le queremos llamar el mercado de las artes porque quiere trabajar un mercado que también está cerrado, un mercado de frutas y verduras que lo queremos transformar, mezclar creatividad, pero que no pierda ese cariz donde la gente puede comprar alimentos básicos y que también sea un espacio de encuentro desde la producción, desde la economía de los sectores creativos. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Benjamín, ¿cómo la ves? ¿Cómo trabajas? Nuevamente una pregunta candente e importante. Nosotros, es innegable, como dice Mauricio, que hay una relación que tenemos que promover entre mercado y desarrollo cultural. Lo que nosotros podemos decir y hemos hecho en los últimos años es que esta unión en estos dos criterios no es un dogma. Entonces no se aplica a todo por igual de la misma manera como si ese fuera el destino al que tenemos que llegar. Es decir, hay una parte del poder del gobierno y de su apoyo que es gasto público, como tú lo mencionaste, que tiene que ver con una enorme vocación social y que ahí no nos interesa que ese dinero genere o regrese en la lógica económica como tal. Ahí lo que hay es una decisión de gastar, de colocar, de promover, de construir, y en eso hay una posición muy clara por parte de este gobierno en ese sentido. Ahí se da un fenómeno en esta vertiente muy interesante. Por ejemplo, en mi experiencia en el Faro de Oriente en los primeros años, es que los colectivos, porque Faro quiere decir Fábrica de Artes y Oficios,
los colectivos y los grupos que llegaban por un servicio educativo, primero convivían, primero se encontraban, primero se conocían, primero conocían sus habilidades y sus herramientas, y después de la convivencia y el amor y el acercamiento, entonces venía un planteamiento de carácter económico. Hoy vamos a construir un espacio para empezar a comercializar esto que estamos construyendo acá. Nosotros nunca hablábamos de esa finalidad desde el principio, porque cuando se plantea desde el principio, entonces la lógica del que participa cambia, porque entonces ya la convivencia pasa a otro plano y entonces es cómo nos ponemos de acuerdo para el negocio. Entonces es ahí donde está la clave. Entonces el negocio es una consecuencia del desarrollo, no es el objetivo. El objetivo son otros, tiene otras cualidades y otras cosas. Si después de encontrarnos, de tener habilidades, de tener una claridad y un diagnóstico claro de nuestros entornos, de tener una posición, surge la necesidad de constituirnos en una empresa, de desarrollar economía, bienvenida y será impulsada y desarrollada. Pero primero está la convivencia en ese sentido para nosotros. Muy bien, muchas gracias. No sé si nuestro público, los espectadores activos tienen alguna pregunta. ¿Tú, Lenovo? Que pongo Lenovo, pero no sé cuál es el nombre. Muy bien, hablemos, me parece interesantísimo, hablemos un poco del presupuesto y pues yo lo que quiero decirles es que con esta conversación también estamos en cierta manera desarrollando lo que viene después de la carta, ¿no es cierto? La carta es el reconocimiento, un poco para retomar la palabra tan hermosa que encontraron los mexicanos de pilar, ¿no? Y lo que sigue es ese desarrollo, esos modos de hacer de cada ciudad con estos pilares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes la situación de la inversión? ¿Cómo la están viviendo desde sus ciudades? ¿Y cuáles son esas posibilidades que ustedes ven de que haya un incremento y al contrario de una disminución, un reconocimiento de la importancia que en épocas como estas se reconozca la importancia de apostarle al sector cultural? Nina. Bueno, nosotros acá en Medellín, claramente por todo lo que tiene que ver con la pandemia, por el COVID, pues no, digamos que no hemos recibido los dineros que quisiéramos tener para las inversiones. Estamos esperando que esto mejore el próximo año y que empiece a mejorar. Esperamos que se encuentre esa vacuna rápidamente, por favor. Pero sí hemos sufrido, digamos, una baja en los recursos. Quizás este año, digamos, haya habido una inversión que cambia, ha sido diferente. Este año no sufrimos, digamos, en la cantidad del recurso, en el valor del recurso, pero sí tuvimos que hacer unas inversiones muy diferentes porque tuvimos que llegar a hacer unos planes de salvamento, hacer unas convocatorias públicas para apoyar la empleabilidad y que haya un riesgo económico inmediato en el sector porque estaban muy mal. Logramos sostener y mantener los programas banderas como las salas abiertas para los teatros, formación de públicos para los museos y para algunos teatros, poder generar un cambio en los contratos para que se valga el producto virtual como pues anteriormente solamente era presencial, la venta de boletas o quisieran las funciones, ahora se vale todo lo virtual también. Y las convocatorias públicas fueron un gran mecanismo a través del cual generamos un riesgo económico importante, además de Yo Cuido a Medellín, una estrategia en donde a través de caravanas empleamos a los artistas para ir por toda la ciudad de cultura y de poder generar también unas acciones de ciudadanía cultural de Yo Cuido Medellín, cómo la persona se responsabiliza por usar un tapabocas y por lavarse las manos y tener una distancia. Sin embargo, el próximo año estamos planeando hacer una reactivación a través de este programa de economía creativa que les contábamos, porque como el primer año ese es nuestro primer año de gobierno,
hacemos una armonización entre el plan de desarrollo anterior y el nuestro. Entonces eso también generaba, era un nivel traumático por todos los lados. Sin embargo, sí estoy buscando incrementar, digamos, el techo presupuestal que tengo para el presupuesto de los 4 años. Considero que todavía no es suficiente para lograr los objetivos que tenemos y estoy buscando unas redes importantes, no solamente dentro del gabinete, con Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, de Inclusión Social, pues diferentes también, porque necesitamos poder tener ese apalancamiento con los que tienen más dinero en el gabinete, pero también buscar en Medellín hay algo que es muy afortunado y es que el empresariado antioqueño tiene una responsabilidad muy alta frente a la inversión en cultura y estamos trabajando conjuntamente para poder lograr diferentes proyectos y diferentes acciones que fortalezcan al sector. Sin embargo, Clarisa, para contestar la pregunta directamente, creo que necesitamos tener una inversión mucho más alta. En ese momento estamos en el 1.98 del presupuesto total de la alcaldía, ese es el porcentaje que tenemos para cultura. Aquí han llegado hasta el 2.5, yo quisiera llegar al 3, sin embargo es una lucha y hay que darla, y hay que darla. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Mauricio, invertí porque la pantalla me da así, pero entonces sigamos con Mauricio y luego con Benjamín. Encantado, Clarisa. Y no sé si Guadalupe en este tema quiere intervenir también, claro, estamos atentos. Dime. El tema de los presupuestos es el gran tema en este momento donde se están definiendo del próximo año. En Chile, en general, lo que se apunta es llegar al 1% del presupuesto total hacia cultura, algo que no se logra. En el caso de Concepción, el próximo año vamos a tener un incremento de presupuesto en relación a que vamos a alcanzar el 1% del presupuesto municipal, lo cual es una buena señal, porque los presupuestos este año, salud, seguridad, han hecho modificaciones presupuestarias, claro. Entonces, agradecemos la confianza y el próximo año nos ha aumentado el presupuesto para llegar al 1% del presupuesto municipal, lo cual debiera permitir, ¿cierto?, desarrollar o trabajar con tranquilidad la transformación de los servicios culturales, como decía muy bien Lina, que si bien ya lo hicimos de inmediato hacia lo virtual, se nos abrió, al menos acá, un campo que nosotros, si bien existía y sabíamos que tenía un potencial de desarrollo, no lo estábamos trabajando directamente. Y los desafíos de poder seguir desarrollando democracia cultural online, como se podría llamar, son también son de valor alto. O sea, la transformación de los servicios digitales, y porque esto ya llegó para quedarse, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo, bienvenido sea, suma. Y eso va a requerir inversiones mayores de las que antes teníamos, que al menos en cultura siempre han sido limitadas, pero que ahora los desafíos son mayores. Entonces, si bien existen, para terminar, si bien en Chile existe un compromiso de llegar al 2%, casi nadie llega al 1%. Creo que es una de las demandas que tenemos que seguir impulsando al relevar el rol de la cultura en el contexto de la pandemia, como muy bien decía antes también. O sea, ha quedado demostrado cómo a través y con la cultura hemos podido sobrellevar lo que ha significado la cuarentena. En Chile estamos encerrados, estamos en etapa 1, se podría decir en este momento. ¿Y cómo son esas, digamos, cómo trabajas para conocer el alcance de tus inversiones? ¿A quién llegas? ¿No? Concepción no es México, no es Medellín, pero de pronto tienen ustedes mediciones para saber que, digamos, le está llegando al ciudadano en esa inversión de la que habló Benjamín, de una política que no solamente vaya más allá del apoyo al sector de mediación de los artistas y los gestores para llegarle al ciudadano corriente. ¿Cómo logran visualizar esa democracia, ese alcance? Desde el municipio, la Dirección de Cultura tiene una mirada hacia los vecinos y vecinas, no específicamente hacia el sector creativo, como lo tiene el Ministerio de Cultura, que tiene un enfoque hacia las artes, podríamos decir. Sí. El contexto actual
ha hecho que nosotros hayamos priorizado, podríamos decir, como un proceso de protección y acompañamiento más directamente al sector creativo. Por lo tanto, nuestros indicadores en general estaban asociados al trabajo que tenemos en barrio, que era presencial. Por tanto, ahí el impacto era más medible desde el punto de vista de lo análogo. Con la transformación digital, los indicadores cambian también. Y lo que hay que generar entonces, aparte del indicador de cuánta gente te puede estar viendo en Zoom, ¿cierto? Hay que buscar la forma, en proceso, de encontrar esos indicadores que permitan ver el impacto total. Porque una persona que entra a esta sala, que escucha un rato y se va, ¿cierto? Aún así se lleva consigo el mensaje, un poco más, un poco menos, pero se multiplica, ¿no? O sea, tenemos que avanzar hacia medir el impacto en la era digital, podríamos decirlo. Se puede invertir en los soportes digitales y saber, ¿cierto? Directamente pagarle a Google y saber cuánto está ahí impactando. Pero es diferente, ¿no? Porque no quiero decir, las personas que practican y disfrutan las artes no necesariamente son las mismas que con las cuales compartíamos el 2019, yo creo. Yo creo que los públicos son nuevos, son públicos que son paralelos, ¿no? No necesariamente uno antes iba a un espacio, se concentraba y miraba. Y ahora con la virtualidad tú puedes estar haciendo distintas formas de consumir, de disfrutar, de aprender. Y eso es algo que tenemos que aprender. Quizás nosotros, quienes estamos generando política cultural pública, en poder identificar a estos nuevos públicos, que me parece, yo tengo la impresión de que no son los mismos. Por lo tanto, indicadores hay que estar construyendo para saber efectivamente el impacto de lo que estamos haciendo en la era post-COVID o digital. Gracias, Mauricio. Benjamín. A ver, La maestra Guadalupe va a yo comentar. quería hacer un comentario. Nos estuvimos mensajeando quién empezaba y quién seguía. Pero a ver, yo nada más quería comentar una cosa. Realmente para nosotros aquí en la ciudad, y sí es un orgullo, hemos tenido unos recortes como en todas, ¿no? En todo el mundo, en todos los presupuestos. Y también evidentemente cultura se ha visto afectada. Hemos tenido que irnos, como decía Lina, a la virtualidad. Realmente creo que todos debemos... Bueno, estamos asombrados de la facilidad con que nos adaptamos. Digo, nos cayó un meteorito y a la semana estábamos subiendo ya muchas cosas a la virtualidad y estábamos trabajando en talleres y en conferencias, en visitas guiadas, o sea, haciendo, todo de la nada, así rápido, para podernos meter. Pero el único programa en cultura que no sufrió recortes, y eso lo sé porque recién recibí el despacho de la Secretaría hace 2 meses, el único que no tuvo recortes fue el programa que tiene que ver con cultura para la comunidad. O sea, Benjamín todavía disfruta de su presupuesto inicial, o casi, y no ha tenido recortes, lo cual es la envidia del resto de la Secretaría, incluyéndome a mí, pero realmente es fantástico, porque eso habla del verdadero espíritu de este gobierno que tiene la intención clara de apoyar a las comunidades a través de la cultura. Si quieres profundizar, Benjamín, porque ya ves que esto es rápido. Gracias, sí. Guadalupe, muy bien, y qué buena noticia. Muy, muy breve decir... tenemos un gobierno nacional y un gobierno local que viene de una cultura y de un movimiento social donde el tema de la corrupción y el cuidado de los recursos públicos es central. De hecho, yo puedo decir que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia básicamente con la idea fundamental y el encargo de los mexicanos, no solamente de construir una transformación, sino de administrar debidamente. Somos un país con una cultura de la corrupción muy grande, los recursos. En ese cuidado hay una decisión política, y la decisión política ha sido revisar profundamente los gastos que no son adecuados, que son suntuosos, y garantizar el programa social, que es lo que hemos hecho en la ciudad. La doctora Claudia Sheinbaum no ha recortado, a pesar de ningún programa social, y no se ha mandado a la calle a ningún empleado participante del gobierno. Cero.
Ese es el tema. Ese recurso está garantizado. Pero independientemente de la crisis, también queríamos comentar acerca de la reconversión del presupuesto en términos de la pregunta que hacía Clarisa, que es muy interesante, de cómo medimos el impacto y cómo hacemos que eso garanticemos que esté llegando directamente a las personas. Algo que esta administración ha hecho de manera muy particular es el acompañamiento a partir de una estructura de participación y seguimiento ciudadana de la revisión de las políticas y de los presupuestos, básicamente. Desde la experiencia del presupuesto participativo que viene de Brasil y de tantos años en los cuales está clarísimo dónde se está invirtiendo y en qué se está invirtiendo, estas políticas de transparencia que hacen que el ciudadano se empodere a partir de tener la información precisa de cuánto se gasta, en dónde se gasta. Esto es algo que este gobierno ha impulsado y que da garantías de que la gente exige, porque la gente no es tonta, lo voy a decir así, es una gente participativa que sabe, que empuja, particularmente en una ciudad viva como esta que ha sido resultado de sus luchas sociales desde el 68 mexicano hasta las últimas batallas que se han dado. Es una ciudad que se ha construido a partir de la participación de su propia movilidad y el gobierno no es más que un reflejo de esa enorme participación social de los últimos 40 años. Entonces, muy buena la relación de la pregunta del presupuesto con el tema de la participación, ¿no? Quisiera, porque ya se acerca el momento de terminar, pero me parece muy interesante si pudiéramos hablar. Primero, cruzarse preguntas entre ustedes, que seguramente las tendrán, pero también me parece interesante hablar de estos organismos internacionales, de cómo ven ustedes, digamos, desde estas dificultades que vamos a tener, porque vamos a tener que fortalecer, apoyar y ser muy solidarios con muchos sectores y además de esa, digamos, claridad que nos está dando en esta segunda década del siglo XXI, los análisis de la política cultural cuando muestran que la política cultural tiene que volcarse mucho más a buscar esa democracia cultural, esa justicia cultural, como algunos la han denominado. Entonces, pues yo entiendo que sus gobiernos están en esa tarea, que lo tienen claro, que han visto esas cifras que son duras para el sector cultural cuando muestran que probablemente nos habíamos quedado en una zona de confort, como la llaman, y no habíamos abierto suficientemente la búsqueda del ciudadano corriente con las oportunidades que le exigen sus derechos culturales. Pero, ¿cuál es el rol de estas organizaciones internacionales? ¿Cómo vamos a trabajar con la Carta de Roma, con CGLU, con la Agenda 21? ¿Cómo creen ustedes? Porque yo sé, por ejemplo, que en Bogotá, pues, o no tanto en Bogotá, sino en otras ciudades de Colombia, a veces es difícil pensar en una apertura hacia la cooperación internacional. Entonces es un poco poner en el tema acá ese interés de lo local por tener una dimensión más planetaria y cuáles son esas dinámicas que pueden contribuir a eso y ayudar. Ustedes saben lo difícil que es que el continente se encuentre, que es más fácil a veces en un festival invitar a una compañía francesa que invitar a una compañía colombiana para que vaya a Concepción. Cómo en este continente vasto que tenemos podemos acercarnos más, buscar esa solidaridad y esos flujos que nos interesan. Si me das la palabra, mira, yo pienso, yo soy a veces en la vida muy práctica y a veces me mandan muchos documentos internacionales y que hay que ver esto y leer lo otro y la declaración de fulano y la carta de... Y dices, espérame, o sea, ¿esto en qué se va a traducir? Y creo que eso es lo fundamental. O sea, podemos trabajar mucho en estas teorías que
estoy consciente de que son importantísimas, no las estoy soslayando, pero creo que todos estos documentos internacionales que surgen nos deben de llevar a la aplicación de muchas prácticas que surgen a partir de compartir. Y creo que esta pandemia tan horrorosa nos ha servido para podernos encontrar por esta vía. Esta idea de podernos, o sea, en la práctica, si no hubiera existido todo esto, a lo mejor hubiéramos creado un foro de aquí a 2 años o de aquí a 6 meses para seguir discutiendo teorías. Creo que esto, o documentos, y que no, insisto, no es que los critique de ninguna suerte, al revés, es un fundamento, pero creo que gracias a estas conversaciones, ahora se les llama también conversatorios, podemos intercambiar prácticas y podemos vernos reflejados en otro. Creo que lo fundamental de todos estos documentos internacionales muy importantes será ponerlos en práctica y que esas prácticas incidan en nuestro quehacer cotidiano, en este trabajo con las comunidades. Sabemos muy bien, ya lo hemos comentado todos, lo difícil que ha sido para la comunidad artística, para la comunidad cultural en general, el problema de los cierres, ay, perdón, de los cierres de los espacios, de los teatros, de los cines, de todo esto. Pero, dado el tema que estamos comentando ahorita, la cultura para la comunidad, pues requiere de prácticas y que se pueden fortalecer estupendamente bien a partir de este intercambio de ideas, de este intercambio, de este análisis de documentos, porque el hecho de tener estos documentos que se han ido creando a partir del intercambio, del apoyo de muchas de las ciudades participantes, a lo que nos deben de llevar no es a hacer un libro, sino es a mejorar nuestras prácticas, a mejorar nuestro trabajo con las comunidades, con la gente, con los colectivos, con la educación artística y cultural, con nuestros públicos asistentes a los museos, a las calles. Nosotros hacemos también muchos recorridos, igual que los llevan a cabo en diferentes áreas de la Secretaría. Organizamos recorridos culturales a conocer su patrimonio. Tenemos un gran interés también en el respeto por la identidad, por la conservación de la memoria, el respeto por reconocernos en nuestras identidades antiguas, ¿no? Es decir, saber que venimos, de dónde venimos, tener el orgullo de nuestro pasado. Entonces, creo que todo esto que pueda comentarse, tratarse, divulgarse, pero sobre todo ponerse en práctica, será lo fundamental de estos documentos internacionales, ¿no? Son importantísimos para todos, en la medida en que se reflejen en nuevas prácticas que mejoren nuestro quehacer cotidiano. Al menos ese es mi sentir y por eso quería. Muy bien, ¿no? Gracias, Guadalupe. Muy bien. Yo quisiera agregar, porque me suma todo lo que dijiste, Guadalupe, soy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que estos momentos, la única forma de poder transitarlos es juntos, es unidos. Y nadie tiene la respuesta, o sea, nadie es el que sabe cómo vamos a salir de esto. Pero este tipo de iniciativas y ese tipo de marcos conceptuales nos permite unirnos, nos permite generar estos encuentros que así sean virtuales, aceleran todo. Y hoy, por ejemplo, yo sé que si yo después voy a llamar a Mauricio o voy a llamar a Guadalupe o a Benjamín, yo sé que ellos ya van a saber quién soy yo, por lo menos. Antes de hace 2 horas no sabíamos quiénes éramos. Exacto. Y eso me va a permitir una entrada totalmente diferente y decirle, cuéntame por favor, ¿cómo es que hiciste 260 centros en 18 meses? Dios mío, ¿y cómo los ¿Y qué contenido van a tener? Pues madre, contame eso. O sea, ese tipo de cosas generan esto. Y hablaste de algo muy bonito, que es el compartir. Antes teníamos que esperar para poder encontrarnos físicamente. Ahora esto generó la curiosidad. Esto es la Carta de Roma. Ya, estamos, es la Carta de Roma. Y creo que finalmente algo que celebro de esta carta es la sencillez. Digamos, esos valores de los que hablan son sencillos. Cualquier persona lo puede entender. Cualquier niño o niña,
a través de su disfrute, de su gozo, ya lo está viviendo. Entonces, claro, ya ahí pasamos a la acción, a ver cómo nos unimos y a ver cómo construimos juntos, porque de verdad, y lo sigo diciendo, esto no es una ciudad o un país con un gran presupuesto haciendo, no, esto es unidos y unidos tanto el gobierno como la ciudad, y por ciudad me quiero decir tanto lo privado, la empresa privada, como el sector artístico y cultural y las organizaciones. O sea, tenemos que estar así y va a ser duro, pero esto nos acelera y nos posibilita realmente encontrarnos para crear y para seguir generando este tipo, no solamente de encuentros, sino de potenciar esos encuentros. Claro, claro, por supuesto. Bien. Nos quedan poquitos minutos, todavía podemos hablar, terminar la ronda, Marta. Sí, nos quedan unos minutitos. No, a mí me gustaría añadir... Pensé que ya nos estabas cortando. Yo No. Bueno, en realidad en algún momento tendremos que cortar, pero claro. No, este punto, toda la conversación ha sido muy, muy relevante, pero en este punto me gustaría añadir que desde la Comisión de Cultura de CGLU se ha intentado que la carta sea lo más, el proceso de construcción de la carta sea lo más participativo posible y que la carta sea un documento lo más amplio posible, sencillo y amplio, para que llegue a todas las ciudades posibles y que cada ciudad se vea reflejada en la carta y aporte sus propias especificidades para poder pasar a la acción, ¿no? Como decíamos, para poder pasar a la acción y para poder implementar unas políticas culturales con las que realmente se vea el cambio. Gracias. Muy bien, sí. Es esa ambición que también impulsó mucho la redacción de la Carta de los Derechos Humanos en el 48, ¿no? Y también, pues, la ambición de superar las contradicciones y los dilemas de la Carta Universal, que, como ustedes saben, es la eterna discusión entre lo universal y el universalismo y la diversidad cultural, ¿no? Entonces, aquí otro esfuerzo más de la humanidad para tratar de tener puntos en común y tratar de superar a veces, por lo menos los muros no están. Benjamín. Yo tengo una... bueno, sí. Una preguntita. Sí, muy bien. La duda que me queda a mí sobre la carta, que me parece un punto importante a tocar, es esto de la virtualidad nos acerca de alguna manera a mucha gente, pero hay mucha gente que también está quedando afuera de este proceso, ¿no? Y bueno, más en los países donde vivimos nosotros, salvo honradas excepciones, donde hay políticas de Estado, donde hay Wi-Fi gratuito, es casi imposible para los sectores periféricos acceder a la tecnología, ¿no? Y de hecho, sí, me parece bien cómo lo han englobado el tema de la carta, y me parece muy astuto también cómo lo hicieron, por otra parte, ¿no? Una característica bastante eurocentrista, pero bien abierta. Me parece que se están dando cuenta de un montón de cosas, pero dudo mucho del alcance, ¿no? De la posibilidad de que mucha gente pueda participar y pueda ampliar en este sentido, ¿no? Básicamente eso quería decir. Bueno, también hay responsabilidad nuestra de los que tenemos posibilidad de acceder y de comunicar a los sectores que están, ¿no?, por ahí más alejados de todo esto. Básicamente. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Sergio Ortega me llamo. Sí, Sergio. Tú te presentaste a la llegada, sí. No, sí. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que estamos ante un documento que veremos su impacto y su efectividad con el tiempo. Todavía medir esto es muy pronto. Ustedes saben que instrumentos como, por ejemplo, este esfuerzo que también se hizo en Friburgo para tratar de definir los derechos culturales y que sirvió mucho y fue de mucho apoyo, pues su efectividad no se va a ver sino con el pasar del tiempo. Pero
el llamado a la acción de Guadalupe es muy importante, ¿no? Y creo que el llamado tuyo a que los que tenemos la posibilidad de estar aquí conectados y que en nuestros países pues efectivamente se generan brechas enormes y que las brechas se anuncian, van a volver a acentuarse, ¿no? Sobre todo por la dificultad de la llegada de la educación, de una educación de calidad, que es ante todo una educación de praxis, de experiencia, de participación, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos encima una responsabilidad muy grande, ¿no? De difusión y de activar esas transformaciones que hagan que las nuevas generaciones encuentren sentido en la educación, en una educación preñada por la práctica cultural. Benjamín y Mauricio, y vamos. Yo le cedería mis minutos a Mauricio, ya que Guadalupe, pues, es lo que teníamos que decir desde la ciudad, lo que No, la pero maestra. yo también quería decir otra cosita si me da chance. O sea, aprovecho, ya ves cómo, por eso nos tenemos que poner de acuerdo, porque nos robamos aquí los minutos. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, Clarisa, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque estos aprendizajes que estamos transmitiendo desde la virtualidad, que además sí sabemos lo que se acaba de comentar respecto a que hay zonas a donde no llega el internet o no llega tan bien como quisiéramos, aunque aquí también en la ciudad se ha hecho un esfuerzo por crear internet gratuito y tener postes cercanos a todas las zonas donde la gente se pueda conectar, lo que facilita en mayor medida, ¿no? Que la gente realmente, pues de las colonias más precarias, puedan tener acceso al internet a través de un teléfono, una computadora, porque se ha hecho ese esfuerzo. Digo, todavía no es tan universal como quisiéramos, pero se ha avanzado mucho. Pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo serio, porque la educación sea significativa. Que estas prácticas culturales de las que tú hablas se traduzcan en algo que signifique. O sea, tenemos que dejar eso como una prioridad en nuestros temas ahorita de lo que hemos estado hablando, de estas prácticas con comunidades, con grupos más vulnerables, a través de los pilares que son centros educativos en nuestros casos, ¿no? O sea, estamos tratando de transmitir conocimientos, pero también saberes, conocimientos y prácticas, conocimientos y encuentros. Creo que esa posibilidad de lograr esto, como dice Benjamín, con una participación entera de la comunidad, ese es nuestro ideal, pues, lo estamos trabajando. Y creo que esta posibilidad de compartir, que estos documentos, yo insisto, se traduzcan en prácticas y que ahora, gracias a estos sistemas de comunicación, realmente podemos tener sesiones de trabajo con Bogotá, con Medellín, con Lima, con quien tú quieras. En un momento, se hace realmente una suerte de trabajo colectivo que nos puede servir para repetir prácticas de una ciudad en la otra. Como nos toca cerrar, porque de pronto no vaya a ser que se cierre, yo francamente quisiera hacerles un llamado a hacer realmente una conferencia dedicada a las prácticas, a estos programas que son hermanos y que hace tiempos no tenemos las grandes conferencias como la de Seúl, como la que se hizo en Colombia, en Bogotá hicimos conferencias en donde estuvo pues Lucina Jiménez, en fin, con procesos muy similares, y yo creo que vamos a tocar la puerta de CGLU para ver si nos podemos volver a reunir, porque yo creo de verdad que habría un gran enriquecimiento en que hubiera una plataforma. Pues ya, no sé, si no vi pilares en las prácticas ejemplares todavía en la página de la Agenda 21, ¿no? Que además es muy rica, pero sería buenísimo tener eso. Algo vi, sí, pero no del nuevo proyecto. El de Centros de Creación de Concepción está ahí, pero todavía falta, creo que poner a pilares enseguida, y yo creo que está en maquetación, Clarisa. Bueno. Okay.
No, a mí francamente me parece hacerles un llamado porque las conferencias estuvieron, las reuniones y los intercambios estuvieron fuertes como hasta comienzos de siglo en el tema de estas tanto de políticas culturales como de los procesos de relación comunitaria, ¿no? Las grandes conferencias de la cultura viva comunitaria también ya no se hacen. Y yo creo que virtuales o esperemos que el año entrante ya podamos movilizarnos por el continente. No sé, Mauricio, si das la última despedida para ya irnos y dejamos a todos. Sí. Gracias, Clarisa. Muy breve. Creo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que estamos concluyendo en esta última ronda. El siglo XXI es el siglo de las ciudades. A nosotros nos toca la responsabilidad desde los gobiernos locales impulsar el cambio, como se podría decir, un siglo XXI que está llamado a ser global, colaborativo y de cuidado del medio ambiente. Y la cultura tiene que ser el eje sobre el cual vayamos construyendo el nuevo mundo, ¿no? Post-COVID, como se le dice. Así que muchas gracias por este espacio y saludo a todas mis colegas y colegas. Gracias, igualmente. Muchas gracias a todos por participar. Un Clarisa, por la honor haber moderación. estado con ustedes. Un honor y muchas gracias a Marta. Gracias a todos los que se mantuvieron aquí escuchándonos. Sonia, el poeta argentino y bueno, los que no participaron, pero sabemos que están interesados en esto. Lina, saludos y abrazos desde México. Sí, muchos saludos a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Saludos. Seguimos igualmente. Muchas gracias, gusto en conocerlos. Y nos vemos en México, en Ciudad de México, el próximo año. Los esperamos con todo gusto. Aquí ya decimos que siempre estamos con los brazos abiertos. Unos tacos te esperan por acá, Mauricio. 14 de mayo, ahí estoy. No, yo tengo que ir a ver esos pilares. Claro, ya hacemos un tour por los pilares. Uy, sí, por favor. Claro, claro que sí, por supuesto. Cuenten con ello. Gracias. Qué maravilla. Genial. Ustedes, gracias. Que les vaya muy bien, hasta luego. Adiós, chao, gracias por todo. Chao.